Probablemente ya sabías que Argentina es el octavo país en dimensión territorial, pero ¿sabías que tiene 4.725 kilómetros de litoral costero y que es uno de los 25 países con mayor soberanía marítima? Hola amigos de YouTube, soy Patti Fernández y en este video de Dev te vamos a contar todo lo que tenés que saber sobre el mar argentino, sus recursos y la importancia de cuidarlos. Como habrás visto en los nuevos DNI, Argentina tiene una plataforma continental de 6,5 millones de kilómetros cuadrados repartidos en aguas de dos continentes, el americano y el antártico. De ese total, 1,7 millones de kilómetros cuadrados fueron incorporados a partir del 2017, luego del reconocimiento de la Comisión de Límites de Naciones Unidas en el marco de la Convención sobre Derechos del Mar, la CONVEMAR. Entonces, ¿somos una potencia marítima? No nos apuremos, paso a paso. El 36% de nuestro territorio soberano es mar. Sin embargo, nos falta conciencia oceánica y una verdadera política de Estado que ponga en valor los recursos que existen bajo nuestras aguas. Lo que sí hemos hecho bien, o al menos en lo que hemos avanzado en los últimos años, es en la protección de nuestra zona económica exclusiva. ¿Zona qué? La zona económica exclusiva es la franja de 200 millas marinas, alrededor de 370 kilómetros, contadas desde la línea de base desde la cual se mide la anchura del mar territorial. Es decir, el espacio marítimo que va entre las costas y las 200 millas. Dentro de esa zona, el Estado ribereño, en este caso Argentina, tiene soberanía a los fines de explotación, exploración, conservación y administración de los recursos naturales en el agua, en el lecho y en el subsuelo marino. En 2017 habrás escuchado la noticia del reconocimiento de la ONU de 1,7 millones de kilómetros cuadrados a nuestra plataforma continental a partir de la demarcación de su límite exterior más allá de las 200 millas. Pero eso, ¿nos da más territorio o mejor dicho, más mar? Bueno, no es tan fácil. A ver qué nos dice el capitán de navío Pablo Bonuccelli, director de Intereses Marítimos de la Armada Argentina. La fijación del límite exterior de la plataforma continental, que fue incorporada a la Ley 27557, modificando la Ley de Espacios Marítimos, incorpora el reconocimiento de la Comisión de Límites de Plataforma Continental de la ONU de un espacio en el cual la Argentina tiene derechos de soberanía sobre la exploración, explotación, conservación y administración de los recursos del fondo, vivos y no vivos. Entonces, según Bonuccelli, es soberanía sobre los recursos del fondo del mar. Serían, por ejemplo, las llamadas especies bentónicas, aquellas que se adhieren al fondo del mar. Las estrellas en la noche son oscuras. No, más bien la centolla de nuestro mar astral. ¿Pero qué pasa con los recursos pesqueros en el agua subyacente, más allá de las 200 millas? Ahí la cosa se complica. ¿No es cierto, Bonuccelli? Esto no es una tarea sencilla, no la está haciendo únicamente y solamente la Armada, sino que hay organismos de la Armada, de División de Orgánica y Doctrina está trabajando en esto. Nosotros hacemos una contribución con ellos, trabajamos con ellos, pero básicamente ellos lo que lideran la labor, porque encontramos que el agua subyacente de toda esa plataforma continental a partir de las 200 millas es alta mar, donde rigen las 6 libertades que la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar otorga a todos los estados. Entonces no deja de ser un tema complejo, es un desafío interesante y yo creo que con el tiempo vamos a ir buscando la manera de resolverlo. Pero seguramente la vamos a encontrar porque tenemos que encontrarla. Es parte de lo que la defensa nos exige. Ahí tenemos el famoso caso del calamar Ilex argentinus, muy codiciado por la gastronomía internacional. Lo vienen a buscar flotas de todo el mundo, en particular de China y de otros países asiáticos, como Corea del Sur y Taiwán, o de Europa, como España y Portugal. Hoy por hoy, lo que más le preocupa a nuestro país es el tema de la pesca. Che, ¿trajiste la carnada? Pongámonos serios. El langostino y el calamar son los productos que más exportamos y, como dijimos, el calamar es objeto de deseo de las flotas pesqueras más poderosas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se monitorea y patrulla el mar argentino? Bueno, eso lo dejamos para otro video.
Como si no fuera poco lo que te dijimos, hay que agregar un actor de reparto, los famosos piratas. Veamos algunos números. Hasta 1982, cuando fuimos a la guerra por Malvinas, la disputa territorial con el Reino Unido era por 1,6 millones de kilómetros cuadrados en aguas circundantes a las islas. Hoy, con el nuevo mapa del que hablamos y la extensión del límite exterior de la plataforma continental argentina, la disputa es por 2,6 millones de kilómetros cuadrados. ¿Cómo nos perjudica eso en la práctica? Pensemos que lo que ganan por pesca ilegal en aguas de Malvinas representa para los kelpers el 40% de su PBI y les permitió aumentar en 500% los ingresos de las islas desde el fin de la guerra. Según fuentes consultadas para este informe, se calcula que en las últimas 4 décadas Argentina perdió ingresos por, atención, entre 63.000 y 148.000 millones de dólares. Un billete, ¿no? Entonces, ¿qué nos está faltando? Acá coinciden los expertos. Una política oceánica nacional. Esto no es algo nuevo. Históricamente no le dimos importancia al mar y dejamos pasar varios trenes. O mejor dicho, varios barcos. Bueno, basta de pálidas. Y si cerramos con algo que corte con tanta amargura, la respuesta es el programa Pampa Azul. ¿Qué es eso? Es una política de Estado relativamente nueva de 2014 de la que participan 7 ministerios: Cancillería, Ciencia y Tecnología, Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Defensa, Seguridad y Turismo. Pero el problema, como siempre, es el poderoso caballero don dinero. Es que si mantenemos este programa en el tiempo y formamos nuevos investigadores, incorporaremos conocimientos sobre el mar y sus recursos. Y esto ayudará a reforzar la soberanía sobre el mar argentino. Entonces, ¿qué pasa si miramos el vaso medio lleno? Por un lado, la Armada y la Prefectura se están encargando de la protección del mar argentino y monitoreando las costas. Por otro lado, está en marcha el programa Pampa Azul desde el 2014. Y por último, Argentina sigue insistiendo en cada foro internacional con su legítimo reclamo sobre Malvinas, no solamente sobre las islas, sino también sobre el mar territorial argentino, usurpado por los ingleses. Bueno amigos de YouTube, esto ha sido todo por hoy. Para más videos, no olviden suscribirse a nuestro canal. Soy Patti Fernández, nos vemos en el próximo informe.